Hola amigos, muy bienvenidos nuevamente a un nuevo video de El Acuario Marino. Quiero agradecer por todas las palabras y felicitaciones, dado que el canal ha tenido una muy bienvenido en varios países. Me han saludado desde México, desde Cuba, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina y otros más. Así es que ha tenido un alcance muy interesante fuera de Chile, así que quiero dar públicamente las gracias. Vamos a cerrar un capítulo que había quedado abierto acerca de peces. Habíamos hablado en una oportunidad anterior de peces marinos que llamamos para principiantes porque tienen una buena adaptabilidad, porque son de pequeño tamaño, varios de estos están incluso en este acuario. Pero en esta oportunidad nos vamos a dedicar a otro grupo de peces que son más grandes, que son más complejos y que es bueno tener claro antes de decidir tenerlos. Así que en este capítulo nos vamos a dedicar a los peces para acuaristas avanzados. ¿Qué hace tan particulares a los peces que vamos a revisar? Estos peces que vamos a ver son más complejos que el grupo anterior y hay que estar más consciente de lo que uno va a hacer al momento de tenerlo. Y es lo que yo he resumido aquí como adaptabilidad. En primer lugar, hay que considerar, de acuerdo a la especie que se trate, el tamaño del pez que vamos a tener y por lo tanto el tamaño del acuario al que vamos a tener. ¿Ya? Estos pececitos requieren un tamaño mínimo de acuario, de lo contrario se estresan, son vulnerables por ejemplo a punto blanco o se vuelven muy agresivos con los demás. Entonces realmente si no tienen el mínimo tamaño de acuario que se requiere para ellos, difícilmente se van a adaptar en el largo plazo o cuando sean realmente adultos. En segundo lugar, la conducta. Hay algunos de estos peces, por ejemplo, que en la naturaleza viven en grandes cardúmenes, pero son un poco agresivos entre sí, pero al tener espacio ilimitado se puede manejar la agresividad entre ellos. Pero en acuario, cuando el espacio es más limitado, justamente se vuelven más agresivos entre ellos, algunos requieren espacios libres para nadar y otros por el contrario requieren cavernas, estructuras en las que meterse, cuevas, etc. En tercer lugar, muy importante considerar la compatibilidad intraespecífica e interespecífica. Con esto quiero decir que algunos de estos peces, por ejemplo, establecen jerarquía por tamaño. Los más grandes dominan sobre los más pequeños. Por lo tanto, al momento de ir incorporándolos en el acuario, tenemos que considerar que si tenemos un pez muy jerárquico o muy territorial, de gran tamaño, y incorporamos uno ya sea de su misma especie o de otra especie que es más pequeño, lo más probable es que lo mate. Por lo tanto, necesitamos saber eso antes de considerar tenerlo, la compatibilidad tanto intraespecífica como con otras especies interespecíficas. Y en algunos casos necesitamos considerar aspectos como la alimentación. Vamos a ver uno de estos peces que no come comida de peces, de hojuelas o la comida artificial. Por lo tanto necesitamos un acuario maduro en el que se desarrolle comida natural. Y a otro les vamos a tener que suplementar, por ejemplo, algas marinas, vitaminas, mejillones o camarones o otras cosas así. Entonces es necesario alguno de ellos enriquecerles la dieta, de lo contrario se deterioran físicamente. Bueno, vamos entonces a ver este grupo de peces. Revisamos la primera familia y esta es la familia Chaetodontidae o peces mariposa. Este esquema nos va a recordar la morfología de los peces, no olvidar, ¿cierto? Aletas pectorales, el opérculo en la cabeza, aleta dorsal con espinas que son duras y filudas incluso, y radios blandos, la aleta caudal, la cola, la aleta anal, que también tiene espinas y radios blandos, y las aletas ventrales o pélvicas, que son aletas pares. Esta es la forma típica de un pez mariposa.
Ellos se distribuyen en el océano Índico, Pacífico, las especies que vamos a ver a continuación. Vamos a mirar las más comunes que nosotros hemos puesto en acuario acá en Acuarios Chile. La primera de ellas, que es una forma más típica a la que veíamos en el esquema, por ejemplo, este es el pez mariposa Chaetodon auriga, y lo tenemos en acuario porque estos peces se alimentan de pequeños invertebrados, siempre están picoteando entre los corales, y esta especie en particular, este es su tamaño natural, se alimenta también de una plaga que son las anémonas aiptaceae, pero tiene la contraindicación, toda esta familia, de que son propensos también a picar algunos corales. Una segunda especie que tiene un hocico más alargado es Chelmon rostratus, le llaman Copper Band Butterfly también, por sus bandas, que son estas 4 bandas naranjas verticales, y se caracteriza también por este ojo falso que tiene en la parte posterior. Es un pez muy pacífico, muy fácil de tener en el acuario, no va a ser agresivo con los demás, y hemos visto que en pocos casos puede llegar a comer corales. Tiene una buena compatibilidad con corales para tratarse de un pez mariposa. La contraindicación de este pez es su alimentación, que hay que complementarla con algunos bivalvos, mejillones, almejas, y dado que este pez es muy pacífico, hay que suministrársela de alguna manera especial, de tal forma que él pueda acceder a las almejas y no todos los otros peces del acuario, que cuando se dan cuenta, por lo general no lo dejan comer. Y una tercera especie que nosotros hemos tenido en acuario con éxito es Forsypiger flavissimus, o pez mariposa amarillo de hocico largo. Hay otra especie de Forsypiger también. Esta especie es muy bonita, se puede ver en Chile, incluso en la isla de Pascua, y también en el Indo-Pacífico, en Fiji y en otros lugares. Su hocico largo da cuenta de sus hábitos alimenticios. Este también es su tamaño natural, y claro, se alimenta de invertebrados entre los corales, en lugares donde los otros peces no pueden llegar. Como vemos en imágenes, es un pez muy grácil, es muy delgadito, nada con sus aletas pectorales, ahorrando harta energía. Entonces no es un pez que sea adecuado para un acuario con mucho nivel de circulación, o en su efecto un acuario grande en la que hayan espacios sin tanta circulación, porque es un pez que nada suavemente entre los corales. Hemos visto sí que es propenso a picar algunos corales carnosos, como las escolimias, como las acantastreas. Hemos visto algunos incidentes entre el pez mariposa amarillo y algunos de estos corales, pero en general también tiene una buena sobrevida en los acuarios. Seguimos revisando ahora la segunda familia de peces a considerar, y esta es la familia de los peces ángel o Pomacanthidae. Los peces ángeles se caracterizan porque en general tienen un cuerpo ovalado y aleta dorsal y anal y caudal redondeadas. Y lo que también los caracteriza a todos ellos es esta espina, que puede ser una o más de una, en el opérculo, y que la usan para defenderse. Esta es la forma típica de los peces ángeles, y tienen tamaños variables, como vamos a empezar a ver. El primer género que vamos a mirar es Centropige, y vamos a mostrar, ¿cierto?, dos de las especies más comunes que hemos trabajado con mucho éxito en Acuarios Chile,
Y esta se está reproduciendo con éxito en acuarios. Hay algunos videos acá en YouTube que hablan de el éxito en la reproducción de esta especie. Bueno, este es su tamaño natural, no superan los 15 centímetros. ¿Ya? Agregamos una tercera especie, podría ser el rojo es el pez ángel flama o Centropigia loricula. Este moradito es el Coral Beauty o Centropigia bispinosus. Y este es el pez ángel bicolor o Centropigia bicolor. Bueno, estos son sus tamaños, no superan los 20 centímetros. Y estos viven o solos o en pareja en la naturaleza. El problema es que los machos y las hembras son idénticos. Entonces nosotros no nos arriesgamos y solo ponemos uno solo por acuario. Salvo que uno realmente tenga la posibilidad de darse cuenta si hay una pareja de ellos. Y requieren de cavernas, requieren de cuevas para vivir. Estamos viendo en imágenes el comportamiento de estos peces y claramente se puede ver, ¿cierto? Tanto en la naturaleza como en acuario. Se ve un video ahí en la naturaleza como viven solamente ellos en pareja y se asocian mucho al interior de las rocas. Por lo tanto hay que proporcionarle escondites, cavernas, cosas que puedan patrullar y sentirse seguros en el interior de nuestro rockwork del acuario. Seguimos revisando la familia Pomacanthidae, en este caso el género Pomacanthus. Acá tenemos el Pomacanthus imperator o pez ángel emperador. Este en realidad no es su tamaño adulto. Su tamaño adulto en realidad puede ser como el de un gato. Son bastante grandes, más de 40 centímetros. Y lo que los hace interesantes, bueno, requieren acuarios grandes. Y al igual que los anteriores, también requieren cuevas y espacios para vivir. Lo que los hace muy interesantes y llamativos es su metamorfosis. Ellos cambian de color cuando son pequeños, tienen este color entre azules y algunos blancos con círculos, y luego va transicionando gradualmente hasta la coloración del adulto. También otra especie que hemos tenido con éxito en acuarios acá en Chile es el pez ángel majestic o Pomacanthus narvachus. Es precioso este pez, tiene una muy buena adaptabilidad en acuario, es un pez muy gentil. Ambas especies, como comenzamos a ver, de hecho nos ha tocado entregar estas dos especies en el mismo acuario. Y ya tienen, no sabría decir cuánto tiempo, 1, 2 o 3 años viviendo ya en acuario. Ambos sí tienen un apetito un poco insaciable, son un poco voraces, pero tienen una muy buena conducta en acuario. En general pueden incluso vivir con los peces ángeles enanos, con centropige, con otros peces que ya vamos a ver a continuación. La única contraindicación es que son peces que comen harto, y en este caso ellos también, sobre todo el pez ángel emperador, es propenso a picar algunos corales. Entonces, si están lejos de su alcance, los va a ignorar, pero si están cerca de sus cuevas o ellos viven en las partes como mediana a inferior del acuario, asociados a las rocas y las cuevas, entonces tenemos que procurar de no dejar corales carnosos que queden a su alcance. También vemos imágenes en la naturaleza de que justamente estos peces son relativamente tímidos, solitarios, viven solos o en parejas, a veces en pequeños grupos de 3 o de 4, pero son en general peces más bien solitarios respecto de su misma especie. Continuamos con una pasada breve por una familia de peces herbívoros que es la familia Cyganidae, o les llaman pez conejo, rabbit fish, fox face y ese tipo de nombres.
Se caracterizan porque, bueno, este grupo de peces que estamos revisando son peces de cuerpo ovalado, pero en este caso es muy relevante que estas espinas son venenosas. Son peces en general de hábitos herbívoros, este es su tamaño natural, en muchas de las especies hay otras más grandes, pero vamos a ver inmediatamente la especie que nosotros hemos trabajado con mucho éxito, que es Siganus vulpinus, o nosotros le llamamos a él foxface. Es un pez herbívoro bastante tímido y gentil con los otros peces. Puede vivir de 1, de 2 o de 3 incluso, y no se interfieren entre sí. La única contraindicación con este pez es que él es un poco tímido frente a los movimientos bruscos, ese tipo de cosas. Entonces, al momento, por ejemplo, de hacer la mantención en el acuario, hay que tener cuidado de que no entre en pánico, un poco asustadizo, y cuando eso pasa o en la noche él cambia de color y queda como un color camuflado, como color roca. Es muy llamativo su cambio de coloración y lo tenemos en acuario porque es un voraz depredador de algas, especialmente de algas balonias. Y ya como vemos en las imágenes, es un pez que, tal como se ve ahí, no tiene mayor dificultad, incluso dentro de estos peces para acuaristas avanzados, posiblemente sea uno de los más con mejor adaptabilidad a acuarios desde los 200, 250 litros. Es un pez muy amable y muy gentil. Continuamos con la revisión de estos peces y ahora vamos con la familia Acanthuridae o peces cirujanos. Estos peces en inglés les llaman surgeon fish o les llaman tang también. Se caracterizan por su cuerpo ovalado o más bien relativamente redondeado, de aletas también la dorsal y la anal de bordes redondeados, pero su aleta caudal puede ser en forma de furca. Los distingue esta espina en el pedúnculo caudal. Esta espina se abre hacia adelante y cuando necesitan defenderse o atacar a otros peces, simplemente con la cola abren esta espina, dan coletazos y se llaman peces cirujanos porque pueden cortar a otros peces. Esta espina es realmente muy afilada y dado que ellos son peces muy acrobáticos, son muy rápidos, son muy ágiles, realmente pueden, si se tornan agresivos, pueden llegar a causar daño importante y llegar a matar a otros peces. Estos peces son los que hablábamos al principio, establecen jerarquía por tamaño, tanto interespecíficamente y muy fuerte con sus conespecíficos. Por lo tanto, hay que pensar muy bien cómo uno los va a ir incorporando al acuario. El primer género que vamos a mirar en esta familia es el género Tenochaetus. Este probablemente es de esta familia de peces cirujanos, uno de los que tiene el carácter más pacífico, por lo tanto es uno de los que estaría en menor grado en la jerarquía. Tiene su pequeña espina ahí oculta entre las rayas que tiene. Se caracteriza este pez por este color azul y morado y su ojo amarillo. Y este pez es muy requerido por su capacidad para comer algas. Toda esta familia de peces son herbívoros, pero hay algunos que son tal vez más voraces que otros contra las algas. Este tiene una boca con labios bastante grandes y es un pez bastante pacífico y de muy buena convivencia con los demás. Otro género que sigue dentro de esta jerarquía es el género Zebrasoma. Aquí mismo en este acuario está nadando el cirujano amarillo, Zebrasoma flavescens, que por cierto significa amarillo en griego. Y por acá el cirujano belífero, Zebrasoma belliferum. ¿Ya? El tamaño de esta especie puede llegar a ser de unos 20 centímetros. Son peces, al igual que el resto de la familia, bastante ágiles, tienen una boca adaptada, ¿cierto?, para comer algas, pero también pueden comer plancton
Y este otro acá se representa un juvenil porque es bastante más grande, puede llegar a ser sobre los 35, 40 centímetros. Y cuando son pequeños tienen sus aletas dorsal y ventral muy largas que abren como para intimidar cuando se sienten atacados. Vemos en acuario su conducta y vemos que son peces bastante ágiles. Ellos no se ocultan mucho entre el rockwood, excepto para dormir, pero durante el día ellos ocupan áreas abiertas del acuario con harta circulación y están cierto, todo el día picando algas. Es bien importante complementarles la dieta con alga nori, dado que algunos de esta familia pueden sufrir deterioro físico por déficit nutricional y se caracteriza por unos agujeros que les surgen en la parte superior en el hocico cuando tienen estos déficits nutricionales. Seguimos con la familia Acanthuridae y este es el género Paracanthurus y una especie mundialmente conocida es el cirujano azul, Paracanthurus hepatus, ¿cierto? Es un pez, después de la película Buscando a Dory, altamente requerido, pero es muy importante saber que este pez de tamaño puede llegar a ser de 30 centímetros, tiene un carácter muy tímido, por lo tanto hay que construirle refugios para que él se pueda ocultar. Es un pez ágil, muy nadador y puede, al igual que el resto de esta familia, establecer jerarquía por tamaño y ser agresivo con peces cirujanos de su misma especie y de otras especies que sean más pequeños que él. Muy importante, este pez se está reproduciendo con éxito hace algunos años por la Universidad de Hawái y hay planes de repoblamiento de esta especie en hábitat natural, dado que es una especie emblemática. Al igual que el cirujano amarillo que vimos anteriormente, se está reproduciendo con éxito y ya contamos con ellos nacidos en acuario completamente. Es un pez muy interesante de tener, es herbívoro, pero puede tener también hay que complementar su dieta con alga nori y con aminoácidos, porque él es propenso a sufrir de estos agujeritos en la parte alta del hocico que se pueden agravar. Bueno, terminamos la revisión de la familia Acanthuridae con el género Acanthurus. Acá vemos a Acanthurus leucosternon o cirujano azul y acá vemos a Acanthurus lineatus. En el caso de este género, de los que tenemos en acuario, son los más grandes. Ellos en la naturaleza superan los 35, los 40 centímetros y más en el caso de este cirujano y otro llamado Zohar. Son realmente grandes, más de 40, 45 centímetros. Al igual que los anteriores, son peces ágiles, requieren acuarios realmente grandes, sobre los 600 litros para estar cómodos. Solo uno de ellos, o en acuarios muy grandes, se pueden poner cardúmenes de varios, de tal manera que no haya agresividad muy enfocada cuando hay solamente 2 o 3. Por otro lado, en acuarios relativamente pequeños cuesta la convivencia entre especies del mismo género Acanthurus. Por ejemplo, comenzamos a ver Acanthurus japonicus en las imágenes. Es precioso este pez, pero tiene una muy mala convivencia con el cirujano azul que veíamos en las imágenes. Vemos también ahora en el video a Acanthurus lineatus, es de los cirujanos en acuario que tenemos en Chile, de los más grandes, y también es un pez muy inquieto, muy nadador, le gusta tener espacios abiertos y es un pez muy dominante. Vemos finalmente uno de los peces más cotizados en el mercado de los acuarios a nivel mundial,
que es el Acanthurus aquiles. Este pez es de una silueta muy elegante, de azul oscuro, negro, con esta mancha naranja en la parte posterior, y es un pez sumamente elegante. Debo decir que todos los peces del género Acanthurus son muy susceptibles a la enfermedad de punto blanco, por lo tanto se requieren acuarios con luz ultravioleta en el SAMP, una buena complementación en la dieta y disminuir al máximo los factores de estrés, sobre todo al principio cuando uno los pone en el acuario. Luego se van cada vez adaptando mejor, pero son peces que incluso se debe considerar tener un acuario hospital cuando uno los quiere tener. La última familia de peces que vamos a revisar en estos peces para acuaristas avanzados es la familia de los gobios, pero es un gobio muy especial. En mi opinión, el pez de acuario más hermoso que yo haya visto. Este es su tamaño natural y este es el famoso gobio mandarín, del que vamos a ver enseguida dos especies. Este es el Syncyropus splendidus. Este es un macho que tiene su aleta dorsal es más corpulento que la hembra, un poco más grande que la hembra, y tiene en la primera aleta dorsal, el primer radio es más alto, y lo usan para comunicarse entre ellos. Cuando el macho ve una hembra, levanta, abre sus aletas, es realmente lindo. Pueden vivir de parejas en los acuarios, pero no tienen ningún problema si uno pone uno solo. Ellos danzan juntos cuando están de pareja y inspeccionan todo el día el rockwork. Este pez es de nivel más experto porque no come comida de peces. Tiene una boca muy pequeña y unos ojos muy grandes porque se dedica a buscar pequeños copépodos y otros pequeños invertebrados en las rocas todo el día. Entonces anda patrullando el interior del acuario y el exterior buscando pequeños organismos que comer. Por lo tanto, se recomienda ponerlos en acuarios ya maduros, incubados con copépodos, ojalá con abundante roca, o en su efecto con una buena provisión de alimento natural. Pueden comer artemia, hay que enseñarles, pero pueden comer artemia, y algunos incluso se pueden llegar a entrenar para comer alimento en pellet, pero requiere paciencia. Son peces muy inteligentes que pueden llegar a aprender. Ya estamos viendo en imágenes este hermoso pez, y vamos a ver también el pez mandarín psicodélico, Syncyropus picturatus, que se caracteriza por estos lunares de colores que asemejan colonias de zoanthus, que ya los vimos en videos anteriores. Y también lo mismo. En general, en acuarios grandes sobre los 600 litros se podrían llegar a poner estas dos especies, pero van a competir por alimento y también van a perder la competencia si es que hay six lines o otro tipo de peces lábridos que también comen invertebrados pequeños, lo que hay que considerar al momento de tener estos peces. Bien, como consideraciones finales de haber revisado estos llamados peces para acuaristas avanzados, quiero reiterar el hecho de que para tenerlo exitosamente necesitamos, antes de comprarlo y decidir tenerlo, estudiar de ellos, leer, decidir si tenemos el acuario adecuado o no. Y para ello recomiendo mucho este libro. Es un libro básico, el Marine Fishes. Es un libro de bolsillo, tiene una buena recopilación de especies, y si bien hay más en el mercado, pero este se puede conseguir fácilmente. Es de un inglés que es técnico básico, y se van a dar cuenta, quienes no estén familiarizados, de que van a terminar aprendiendo inglés técnico sin mucho esfuerzo. Entonces, lean antes de tener estos peces.
enriquezcan el hábitat de acuerdo a lo que ellos necesitan, lo que vimos al principio. Y otra fuente de información que me gusta bastante es la aplicación Pocket Marine, que lamentablemente por ahora solo está disponible para iPhone y para iPad. Todavía no encuentro alguna tan buena como esta para Android, pero también da una buena idea de los tamaños de estos peces. Tal vez sobredimensionan un poco el tamaño de los acuarios, pero es bueno comparar con, por ejemplo, con el otro libro. Quiero también tomarme un minutos para agradecer a Acuarios Chile, donde trabajo, porque ya van 5 años de trabajar aquí y ha sido muy entretenido, muy interesante cómo hemos ido desarrollando estos peces, estos acuarios, y cómo ya la gente tiene exitosamente en Chile peces y corales de los de más alta dificultad. Finalmente los dejo invitados al Facebook El Acuario Marino, donde voy compartiendo todo este tipo de información. Nos vemos por ahí.